Muy buenas noches con todos. Desde las titulaciones de Derecho de la FUTPL MAT y la titulación de Comunicación de la FUTPL MAT, les damos una cordial bienvenida. Les saluda Francisco Torres García, presidente de la titulación de Derecho. Nos acompaña Emilia Trujillo, presidenta de la titulación de Comunicación, modalidad también abierta y a distancia. En esta oportunidad hemos invitado a un especialista en un tema que ha dejado secuelas en todos. La pandemia del COVID ha tenido un impacto significativo en la salud mental de muchas personas y la depresión es uno de los efectos adversos comunes que se han observado. Ante alguno de los temas que acarrea es el aislamiento social. El haber pasado esta pandemia, haber pasado encerrados, ha causado depresión, estrés y ansiedad, pérdidas y duelos, cambios en las rutinas diarias que todos teníamos, acceso limitado a servicios de salud mental. Es importante destacar, obviamente, que cada individuo puede experimentar la pandemia y la depresión de manera diferente. Algunas personas pueden ser más vulnerables debido a factores preexistentes. Es por esto que el día de hoy nos acompaña el psicólogo Marco Moscoso para conversar con nosotros sobre la depresión. ¿Qué es y cómo actuar ante ella? Marco, una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Emilia, Francisco, buenas noches. Gracias a todos los que están conectados con nosotros, acompañándonos en sala y también entiendo que estamos desde Facebook Live ya para ese momento. Así que saludos y bienvenida para todos ustedes y pues gracias por invitarme a la casa UTPL. Genial. Entonces, bien, un poco para comenzar un poco ese conversatorio, si quisiera dejar un poco diagramada cómo vamos a caminar, ¿no? Yo considero, como bien aparte de lo que Francisco mencionaba, de que el tema del COVID nos dejó mucho con secuelas de ansiedad y depresión. No solamente es eso, actualmente vivimos una situación un poco caótica en términos de inestabilidad política y de seguridad. Entonces, más de uno actualmente piensa dos veces, tal vez antes de salir de casa. Sentimos un miedo latente ante las situaciones tanto de inseguridad, de lo que puede ocurrir, de qué pasa, lo que me traslado. Y toda esta situación me genera un conflicto personal, que ya no solamente se basa en el mero conflicto del ciudadano común, sino que a veces no sé cómo quitarme esta preocupación de encima o esta incertidumbre de encima o este malestar de lo que me está ocurriendo. Entonces, de alguna u otra manera, factores tales como la depresión, vamos a hablar un poco también de la ansiedad, son temas muy comunes que está pasando ahorita el ciudadano común y que si no lo sabemos detectar a tiempo, va a representarnos un tipo de problema o dificultad. Entonces me voy a permitir compartir una presentación pequeña que he traído para ustedes, de manera tal que podamos guiar un poco el conversatorio. Y de una u otra manera, pues también me gustaría dejar un poco claras cómo me gustaría un poco llevar el tema del diálogo, ¿no? Todos estamos pendientes del chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta durante la sesión, lo puede hacer mediante el chat. Si de repente alguien quiere hacer una intervención de manera verbal, puede levantar la mano y en ese caso, creo que Francisco nos puede ayudar un poco dándole la palabra a la persona. A mí no me molesta que me interrumpan. Creo que de alguna u otra manera va a ser mucho más divertido y mucho más ameno para todos este taller, llevarlo un poco conversado y pues que de esa manera podamos entendernos todos entre todos y que podamos salir de alguna u otra manera lo más enriquecidos posible de la experiencia. Entonces, este taller se titula que la depresión, qué es y cómo actuar, y lo que buscamos un poco es dejar claras algunas ideas, ¿no? Quiero comenzar explicando qué no es la depresión. Depresión, de alguna u otra manera, es un término que se usa mucho.
como que, si tú estás depresivo, que no te pongas depre, no te pongas triste, entre otras cosas, y no siempre esto es depresión. Entonces quiero comenzar explicando un poco qué no es, para luego presentar lo que sí es un cuadro depresivo. Vamos a hablar luego de signos reconocibles, algunos ya tienen que ser muy conocidos, otros tal vez sean nuevos. Vamos a hablar de, algunas veces se escucha como que tú estás depresivo, no tú estás ansioso, y se genera una mezcolanza entre si es depresión o es ansiedad, entre otras cosas. Entonces, eso puede generar algún tipo de conflicto, entonces vamos a aclarar un poco ciertos términos. Luego vamos a desmitificar un poco lo que como especialistas hacemos como acompañamiento, porque hay que hablar del tratamiento. La depresión no es algo que se tiene que quedar conmigo toda la vida y hay muchísimos métodos para poder salir de ella, pero a veces en el común denominador de las personas está esto de, sí, pero no deberías tomar pastillas, tú no deberías ir al psicólogo, tú necesitas esto, necesitas lo otro, y no siempre es así. Entonces vamos a quitarle un poco de mitos, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, al acompañamiento, lo que tiene que hacerse. Y luego vamos a identificar claramente cuándo sí tenemos que buscar ayuda y cómo ayudamos a un familiar, un amigo, o de repente cómo me ayuda a mí mismo, ¿verdad? A afrontar a este cuadro, porque yo puedo ser la persona que está experimentando todo esto y de alguna u otra manera, pues, ¿qué hago conmigo? Entonces vamos a hablar un poco al respecto también con algunos tips, algunas ideas de la llegada del momento. ¿Qué no es depresión, chicos? En primer lugar, la depresión es algo que se controla, no es como que, tú estás depresivo, ya, pues controla todo, o sea, pon de tu parte. O sea, como que ya, pues, como que sacúdete un poco del tema. No, no funciona así. Si la persona pudiese controlarlo o fuese una elección, créanme lo que nadie quisiera estar triste y sentir todo lo que se siente en un cuadro depresivo, porque lo último que todos queremos es estar tristes a punto de sentir que la vida no tiene sentido. Entonces, no es algo que la persona tiene control, no es una elección, no es un término para bromear, no es como que, ya tú estás depre, se te va a quitar, o hacemos algún tipo de broma en relación con eso. Tampoco se trata de eso. No es algo que se soluciona como que poniéndole ganas, metiéndole ñeque, poniendo de tu parte. No es algo que le pasa a alguien porque es frágil, porque es débil, porque de alguna u otra manera es porque, tú escoges ponerte así, o tú eres un exagerado, o eres un dramático, o de repente es que tú te pones sensible por todo lloras y todo te pone mal y que nada se te puede decir. No se trata de eso, chicos. Porque de alguna u otra manera, si esto fuese así, créanmelo que nadie quisiera estar a ese nivel de sensibilidad o tener ese nivel de fragilidad que experimenta cuando estamos de esa manera. Y finalmente, tampoco es algo que se explica mediante hechos específicos. Por ejemplo, si alguien ha tenido una experiencia de duelo reciente, no está depresivo, está teniendo una tristeza natural por el proceso de duelo. Si alguien de repente perdió un trabajo recientemente, no está depresivo, ha perdido un trabajo y está triste y hay una explicación para esa tristeza. Si de repente alguien tuvo una pérdida amorosa o de repente un proyecto se le vino al piso, hay factores que explican por qué una persona podría estar triste de manera temporal y explicativa. Pero eso no es depresión, eso es porque te ocurrió algo que te hace poner en mal, que te hace perder el control y eso no es depresión. Una vez que tenemos estas ideas claras, ahora sí vamos a hablar de lo que sí es la depresión. La depresión, en primer lugar, es un estado de experimentar tristeza de una forma profunda y que tiene un tiempo significativo en el tiempo que afecta al sujeto. ¿Eso qué significa? Significa de que no es estar triste 1 o 2 semanas, no es estar triste un mes, no es estar triste 2 meses, sino que hay un cierto tiempo donde ese malestar me acompaña, donde yo me siento raro, donde yo no me siento yo, y eso hace que empiece a sentirme mal yendo a trabajar, eso hace que deje de comer, eso hace que deje de ir a reuniones sociales, eso hace que deje de sentirme a gusto con mis amigos, eso hace que lo que antes me agradaba ahora ya no me agrada tanto, entre muchas otras cosas donde uno dice como que algo me ocurre, pero no sé qué me ocurre, pero no soy la misma persona de antes. Entonces como que algo empieza a afectarse, algo empieza a no estar bien, ¿ok? La persona no es capaz de regular la tristeza, es decir, si yo antes me podía poner triste y de repente caminando, tomándome algo, yendo al parque, conversando con un amigo, yo ya estaba bien. Ahora hago estas cosas que me hacen sentir mejor y resulta que ya no funca, o sea, ya es como que esa sensación que me acompaña ya no me deja tranquilo, ya no me deja ser yo, o sea, es como que sigo sintiéndome mal
y de repente es como que por más que lo intento, por más que me esfuerzo, por más que intento hacer algo, esta sensación me acompaña y es como que se vuelve una sombra conmigo. Empezamos a perder control porque de alguna u otra manera empiezo a preocuparme o a angustiarme o a confrontarme o a hacerme preguntas, ¿verdad? Que es como que, bueno, ¿y qué me está pasando? ¿Y será que esto es normal? ¿No es normal? ¿Y será que estoy bien? ¿Y será que de repente me está pasando algo? ¿O de repente me voy a morir? Y empiezo como que a tener una cantidad bárbara de ideas en la cabeza que hace que yo, como que, rayos, no sé dónde estoy puesto, no sé dónde estoy parado. Y pues empiezo a sentirme de una manera ya no solamente mal, sino que ya el tema empieza a evolucionar y empieza a tener otros matices. Finalmente, el entorno es como que ya no me siento bien con mi familia, no me siento bien en mi trabajo, no me siento bien con mis amigos, no me siento bien en ningún lado, siento que no encajo, siento que quiero hablar con alguien y resulta que cuando hablo con alguien no me siento entendido porque me siento juzgado, señalado, mal comprendido. De repente siento que las cosas poco a poco empiezan a volverse turbias, como que de repente nadie me, voy a sonar un poco coloquial, me voy a permitir ser coloquial, y de repente es como que nadie me quiere y todos me odian. Y de repente, aparte de que nadie me quiere y todos me odian, resulta que ni yo mismo me soporto. Entonces, esta suma de situaciones colocan a la persona en un cuadro muy vulnerable. Y la persona puede de alguna u otra manera verse expuesta a este cuadro llamado depresión, a este monstruo llamado depresión, y sentirse que de alguna u otra manera el monstruo es más grande que yo. Pero en realidad tenemos las herramientas para poderlo enfrentar y vamos a hablar justamente a lo largo de eso. Por si acaso, repito, si alguien tiene alguna pregunta o comentario o inquietud, puede hacerla, puede aportar si gusta. Estamos justamente, esto no solamente es una charla unidireccional, sino que me gustaría un poco interactuar con ustedes también dentro de lo que es posible. ¿Ok? ¿Cuáles son los signos inmediatos de la depresión? De la depresión se ha hablado mucho y pues he traído algunas cosas que de alguna u otra manera me han parecido las más fundamentales como para compartirlo en un espacio de diálogo abierto. En primer lugar, la característica principal de la depresión es que hay una sensación de tristeza muy profunda, pero esa tiene que ser mayor a 6 meses. Es decir, durante medio año yo tengo que haberme dado cuenta o haber percibido que algo no se siente tan bien. Como que de repente las cosas me cuestan, no me siento bien, me siento como que mal todo el tiempo, y es como que a veces sí, a veces no, pero hay esa sensación de tristeza que puede ser muy, muy fuerte. Empieza a haber una disfunción cognitiva que lleva a pensamientos e ideas irracionales sobre el funcionamiento del mundo y de los afectos. Empiezo a pensar como que nadie me comprende, esto está raro, no siento que pertenezco a un lugar, y por qué todo el mundo se ve feliz y de repente yo no puedo ser igual que los demás. Ideas tales como, pero yo tengo todo, tengo casa, tengo trabajo, pero esto no se siente bien. Entonces empiezo a confundirme, pero ¿por qué me siento así? Si teniéndolo todo no se siente bien y puedo tener pareja, puedo tener diferentes recursos y la cosa simplemente no funca, puedo sentirme cansado todo el tiempo, puedo dormir 10 9 8 horas los fines de semana y aún así levantarme y seguirme sintiendo cansado. Puedo tener un plato de comida enfrente y de repente ya ni siquiera quiero comer, ya no quiero comer, no quiero tomar agua, no quiero salir a hacer deporte, empiezo poco a poco a apartarme del mundo. Ver redes sociales me parece desesperante porque todo el mundo se ve tan perfecto y yo no puedo ser igual que las personas de redes, entre muchas otras cosas. Entonces empieza de alguna u otra manera estos tipos de pensamientos a atormentarme y a ser recurrentes de alguna u otra manera, ¿no? Empiezo a sentir dos cosas fundamentales que se llaman abulia y anedonia. La abulia es la sensación de cansancio perpetuo, donde ya no siento de alguna u otra manera ese deseo por hacer las cosas, y la anedonia es que las cosas que antes me daban placer ya no lo hacen. Entonces empiezo a dejar de sentir placer por hacer deporte, por ya la lectura no tiene sentido. Si juego videojuegos ya no tiene sentido. Si antes de salir con mis amigos era divertido, ahora es cansado, entre otras cosas, ¿no? Y no es un tema de edad, sino que es un tema de que va a algo más trascendente. En algunas personas, no en todas, el cuadro depresivo puede presentarse con ideación suicida. Es decir, las tres primeras cosas de arriba se empiezan a sentir tan fuertes que empieza a considerar, ¿qué podría pasar si me tomo un frasco de pastillas? ¿Qué podría pasar si me tiro frente a un vehículo? ¿Qué podría pasar si agarro un cuchillo y empiezo a cortar? ¿Qué podría pasar si de repente simplemente voy por ahí y me expongo en un lugar que puede ser muy sombrío muy tarde?
¿Qué pasaría si Todo lo empiezo que a nos irme estaban preguntando. estoy tirando ideas en voz alta, perdón. Entonces, perdón. Entonces, todo ese tipo de pensamientos pueden empezar a pasar y la persona puede empezar a considerar tener pensamientos suicidas. Entonces, ese tipo de cuestionamientos o ideas hay que tener un poco de alerta cuando empiezan a manifestarse, porque pueden empezar como pensamientos inocentes. En ocasiones, las personas no necesariamente tienen un pensamiento directo de muerte, pero por ejemplo, es como que puedo seguir tomando si de alguna u otra manera me siento mal y no tengo límite. ¿Será que en vez de tener deseos también por sentir adrenalina y por ejemplo le puedo meter de más al acelerador del carro, simplemente como que, pero sí yo sé manejar. ¿Qué va a pasar si le meto 10, 20 kilómetros más al acelerador? Entonces no necesariamente tengo que empezar a matarme, sino que pueden haber conductas que aparentemente son entre comillas inocentes o atrevidas o de alguna u otra manera desafiantes, pero en realidad tienen como propósito acabar con nuestra existencia. Puede haber de forma, en el cuadro depresivo, no siempre ocurre esto, pero puede haber también un tema de conducta o un intento consciente de acabar con nuestra vida. Entonces puede haber situaciones donde, por ejemplo, yo voy por un paso peatonal y me quedo mirando abajo y mi cabeza empieza a pensar estas cosas y de repente no me di cuenta cuando pasaron 5 o 10 minutos y yo me quedé mirando hacia abajo. Puede ser de que de alguna u otra manera me parece muy tentadora la idea de utilizar un cuchillo de la cocina para autolesionarme. Puede ser de que no me maltrate de manera directa, pero sí dejo de comer, pero de repente sí me administro más trabajo para no llegar a la casa. Hago más ejercicio, no con un afán de sentirme bien por hacer deporte, sino simplemente para llegar lo suficientemente cansado a la casa para poder dormir. Entonces, la depresión también se puede ocultar en esas conductas que pueden ser inocentes para ojos externos, pero que dentro de cada uno de nosotros mismos sabemos de que no son realmente inocentes, de que no son tan transparentes y que probablemente estoy intentando ocultar un problema que sí estoy teniendo. Puede acompañarse por consumo de sustancias. Las personas son fantásticas para poder empezar a consumir alcohol o drogas en un intento de sentirse bien, pero en realidad se termina sintiendo peor. Puede haber problemas para dormir, evidentemente pueden haber no pesadillas, puede haber insomnio, puede haber dificultades para la conciliación del sueño. Las personas pueden empezar a tener gripes, pueden tender a tener como que sarpullidos, pueden desarrollar diferentes malestares estomacales, diarreas frecuentes, porque el sistema inmunológico se ve afectado a partir de la depresión. Está científicamente comprobado que el estado de ánimo condiciona la labor de las células T, que son las que nos defienden de enfermedades, y obviamente si una persona está deprimida, el sistema inmunológico se va a deprimir junto con ellos, entonces es muy fácil ver que un depresivo tiene gripe constante. Es muy fácil ver que un depresivo tiene una amigdalitis constante. Es fácil ver que tiene colitis, que tiene de repente gastritis, que tiene asma, por ejemplo, que tiene rinitis alérgica, entre todas esas de cosas que tal vez no es que tienen un fundamento tan clínico, tan médico, tan fisiológico, pero sí que sí tienen un basamento emocional. Y finalmente, obviamente como resultante de todo lo demás, la persona puede desarrollar problemas tanto de la autoestima como en el mantenimiento de relaciones sociales. Las personas en ocasiones como que, ay, ¿por qué fulano no vino a la reunión? No, es que esa semana es así, que ya anda apagado, que se abre, y de repente los mismos amigos o el mismo círculo cercano empieza a bloquear a la persona o a aislarla sin darse cuenta que realmente no es que la persona se quiera aislar, sino que no es capaz de mantener un vínculo social. Entonces, estos son un poco los signos de la depresión que son los más comunes. Algunos son más llamativos que otros, pero de alguna u otra manera es lo que se presenta y es lo que hay de alguna u otra manera. Hay tipos de depresión y la depresión no tiene la misma presentación clínica para todos. Entonces, vamos a hablar de las dos grandes vertientes de la depresión. Ahí obviamente hay unos matices adicionales, pero como no es de alguna u otra manera simplemente estamos como que dejando ideas o tratando de aterrizarnos, lo he considerado más pertinente hablar de esas dos. Tenemos en primer lugar lo que se conoce como el trastorno depresivo mayor, que tiene una duración de 6 meses, pero menor a 2 años. El trastorno depresivo mayor es una situación un poco temporal en la cual la persona durante un gran tiempo ha tenido todos los signos que mencionaba atrás, no todos, o al menos dos o más, pero que los ha tenido entre 6 meses y menor a 2 años. Cuando esto ocurre de esa manera, estamos hablando de un cuadro o un trastorno depresivo mayor, y pues obviamente eso tiene su intervención clínica. Y luego tenemos el segundo tipo más grande de depresión que se conoce como el trastorno depresivo persistente, conocido también como la distimia, que tiene una duración mayor a 2 años. Son estas personas que se han acostumbrado de alguna u otra manera a que la tristeza forma parte de su status quo, ¿verdad? Y que han vivido durante tanto tiempo de que ni siquiera son conscientes que tienen un problema.
de que la tristeza ha sido tan normalizada de que para ellos es tan común simplemente sentirse mal todo el tiempo. Es común que sus cabezas les jueguen sucio. Es común que de alguna u otra manera cada cierto tiempo tenga ideación suicida. Que cada cierto tiempo me vivo enfermando y no sé por qué me vivo enfermando. Y lo he normalizado tanto que ni siquiera soy consciente que de alguna u otra manera tengo un problema. Y cuando te das cuenta que tienes un problema y que esto es tratable, porque esta es la parte importante, la depresión es tratable, siempre que la identifiquemos a tiempo, pues es como que me acostumbré a vivir mal, pero en realidad puedes vivir mejor. Hay solución para lo que se experimenta y es algo que tiene un inicio que va a tener un fin, porque podemos salir de la depresión. Y vamos a hablar de los tratamientos, creo que es la siguiente diapositiva. Ah, no miento. Ahora bien, llegados a este punto, ¿verdad? Algo que es muy común en consulta clínica, tengo ya casi 8 años como psicoterapeuta, ¿verdad? Es muy común de alguna u otra manera que las personas confundan o de alguna u otra manera no sean conscientes de que aparte de depresión, no todos los cuadros depresivos vienen acompañados de ansiedad. Entonces, cuando de alguna u otra manera uno se deja asesorar por el amigo, la amiga, la vecina, el vecino, el miembro de la familia que tiene la buena intención pero que no es profesional de la salud mental, dicen como que no, tú no estás triste, tú lo que estás es ansioso. Entonces, este tema de la ansiedad no es lo mismo que la depresión. Y no siempre los depresivos tienen ansiedad y no siempre los ansiosos tienen depresión. ¿Ok? Pero sí hay una presentación conjunta. Entonces, ¿cómo es la representación conjunta de la depresión y la ansiedad combinados? Aparte de todo lo que ya mencioné, de toda la presentación que tenemos, las personas tienden a desesperarse, ¿verdad? Tienden a tener los síntomas de la ansiedad tales como que les tienen las manos, que empiezan a sudar, que empiezan a tener temblores, les vibra el ojo, de repente sienten que, pero me falta el aire y no sé cómo respirar cuando me preocupo, ¿verdad? Entonces, cuando tengo la sensación de tristeza acompañada de toda esa situación intensa llamada ansiedad, yo lo que tengo en realidad es un trastorno ansioso depresivo, que es un trastorno mixto, ¿ok? ¿Cómo reconocemos que estamos en eso? Porque la ansiedad, de alguna u otra manera, es una emoción que no se presenta, no debería presentarse todo el tiempo. ¿Cuándo uno se siente ansioso? Uno se siente ansioso de repente cuando tiene que dar un examen, cuando tiene que dictar una conferencia, cuando tiene que de alguna u otra manera dar un discurso, cuando tiene una presentación con la familia del novio, de la novia, de repente cuando estoy en mi trabajo y tengo que hacer algo complicado. Es como que mi cuerpo me dice como que, ok, está bien que te preocupes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ¿verdad? Si de repente yo estoy tranquilo en el súper, estoy con mi carrito de compras y me entra una desesperación horrible. O de repente estoy chill, tomándome una cerveza con mis amigos, y de repente es como que todo el mundo se viene encima y empiezo a ver cosas de colores, y de repente me desespera la gente, la música, y me empieza a angustiar. ¿Ok? Entonces, este tipo de cosas ya no solamente es depresión, sino que de alguna u otra manera ya estamos hablando de un cuadro clínico de ansiedad. Entonces, Roger pregunta cuál es la diferencia entre el trastorno depresivo recurrente y el trastorno depresivo persistente. Es lo mismo, Roger. La distimia es exactamente igual al depresivo recurrente, simplemente son sinónimos. Si te das cuenta, lo tenemos utilizado en paréntesis. Entonces, es exactamente lo mismo, no hay diferencia ahí. Bien, revisando la idea anterior. Entonces, cuando yo me he sentido triste, mal, tengo ese tipo de pensamientos y aparte, yo tengo estos tipos de episodios donde yo me siento angustiado, siendo que el mundo se me va a ir encima, siendo que de alguna manera me siento desesperado, yo tengo depresión con ansiedad combinados en lo que se conoce como el trastorno mixto ansioso depresivo. Me voy. ¿Okay? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ok, genial. Bien, entonces esa es un poco la situación entre estas cosas. Ok, vamos a hablar ahora del tratamiento, que me parece fundamental. Ok, entonces dentro del tratamiento, ¿qué es lo que se aconseja o cómo yo logro identificar un poco el tema de la depresión? En primer lugar, aquí no funciona ni la valeriana, ni las flores de Bach, ni el tema de productos homeópatas. En algunos casos puede ser de que a alguna persona le funcione, pero eso no es clínicamente significativo y aquí no vamos a hablar de pseudociencia. Entonces, de alguna u otra manera, pues es importante poder diagnosticar o poder establecer que sí me va a ser útil para salir de la depresión y qué cosas no me van a ser útiles para salir de la depresión. En primer lugar, uno de los primeros recursos importantes que tenemos es que tenemos que acudir a un psicólogo clínico. Y hago la especialidad del clínico
Porque si bien es cierto, los psicólogos generales van a poder hacer un abordaje, pero no, de alguna u otra manera el acompañamiento o de la psicoterapia como tal debería llevarla un clínico, no un general. ¿Ok? Entonces, hay diferentes métodos de psicoterapia. Tenemos la terapia cognitivo-conductual, tenemos la terapia conductual, tenemos la terapia de activación conductual, tenemos el tema, hay algo que se llama mindfulness, entre muchos otros recursos conversacionales que van a poder mitigar o van a poder afrontar la gran cantidad de síntomas que tiene la depresión. Ahora bien, van a haber cuadros depresivos porque la depresión no es la misma para todos y no se presenta de la misma forma para todos. Y van a haber algunos cuadros depresivos donde la psicoterapia por sí sola no va a ser suficiente. ¿Ok? Entonces, el psicólogo clínico con el que usted está consultando le va a recomendar a usted ir con un psiquiatra, ¿verdad? ¿Y por qué es importante eso? Porque la depresión necesita, en algunos casos, no en todos, el uso de psicofármacos. Y aquí vamos a hacer el paréntesis correspondiente para poder hacer un poco de psicoeducación. La población es muy fácil de exagerar las cosas, ¿verdad? Y tendemos a creerles a personas que se creen que todo pueden opinar, pero que no saben realmente lo que hablan. Entonces, los fármacos de la depresión en primer lugar no causan adicción. Y eso es lo primero que te dice la familia, que por qué vas a tomar pastillas, que te vas a hacer adicto, que esto es lo que puede, sobre todo, si pudiéramos solventarlo, ya lo aclaramos al inicio. Si esto fuese algo que pudiésemos resolver por nosotros mismos, no nadie experimentaría depresión. El cerebro de un depresivo está demostrado por neuroimagen que tiene un funcionamiento diferente a alguien que no tiene depresión. El cerebro depresivo tiende a tener una hipoactividad. Eso significa que funciona a un nivel menor que la del resto. Tenemos un montón de neurotransmisores hormonales que me van a generar estos estados de tristeza. Y mi cuerpo no es capaz de producir serotonina para poder de alguna u otra manera ayudarme a salir del cuadro. Entonces, si mi cuerpo no es capaz de producir algo, tengo que dotarlo para poder salir o estabilizar mi estado de ánimo y de esa manera la psicoterapia tenga un mejor efecto. Y ese proceso como tal no me va a generar adicción. Entonces, lo que sí requiere el tratamiento farmacológico es que usted sea disciplinado con lo que hace. Entonces, si empezamos un tratamiento, lo que buscamos, obviamente, al igual como empezamos el tratamiento de antibióticos, así como tomamos los medicamentos para la migraña, para la gastritis, etcétera, que son tratamientos largos, o nos tomamos la pastilla para la hipertensión, si yo tengo un cuadro depresivo, yo tengo que tomar mi medicación en cuanto el médico me lo indique. ¿Cuál es el problema realmente del psicofármaco en la depresión? Y esto es lo que de alguna u otra manera se ve mucho en psicoterapia, ¿verdad? Es de que cuando la persona se siente bien, dejan el fármaco. Y adivinen qué, es el fármaco lo que hace que usted se estabilice. Entonces, en el momento en el que usted deja el fármaco sin supervisión médica, sin que su psicólogo le dé de alta, sin que su psiquiatra le dé de alta, usted obviamente va a volver a experimentar todo el cuadro de depresión porque no ha tenido controles. Los medicamentos se van a tener que utilizar durante el lapso de tiempo que a usted le tome, volver a aprender a llevarse bien con usted mismo, a corregir el pensamiento, a tratar de sobrellevar las cosas, a poder bajar un poco el nivel emocional, a desarrollar hábitos positivos que lo ayuden a usted, obviamente, a que si ya llegamos a un punto de desarrollo, retirar el fármaco y que el desarrollo se mantenga. Pero eso no lo puede hacer usted solo. Para eso hay profesionales que vamos a estar justamente buscando que se generen los hábitos, que se genere el cambio de rutina, que se genere justamente ese acercamiento que se necesita para que usted salga del cuadro como tal. Si usted simplemente es como que la típica, ¿no? Cuando nos tomamos antibióticos. Ah, es que me sentí bien, doctor, y dejé de tomarme la pastilla. Adivine qué va a pasar la próxima. Entonces, la próxima, usted se va a sentir peor. El medicamento inicial, que era tal vez el más bajo, ya no le va a hacer efecto y vamos a tener que utilizar una medicación mucho más fuerte y mucho más intensa para poder sacarlo del cuadro. Entonces, no es un chiste cuando yo empiezo a tomarme un medicamento farmacológico. Si yo empiezo un tratamiento, yo tengo que terminarlo. Y de eso se trata, de que podamos justamente enriquecernos mutuamente de la experiencia y que usted salga del cuadro porque, y eso es lo que siempre les recomiendo a mis pacientes en consulta clínica,
Es posible salir de la depresión. La depresión no es un monstruo al que usted tiene que vivir apegado. Usted puede salir de esto, siempre y cuando, obviamente, recurramos a los profesionales apropiados y que no rompa el tratamiento. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de cuándo se supone que yo tengo que buscar ayuda. O en qué momento es como que, chuta, ya tengo que reconocer de que ya todo lo que intenté no sirve y necesito buscar ayuda. En primer lugar, yo necesito buscar ayuda cuando he notado que las cosas que me gustaban perdieron sentido, perdieron placer, como ya lo mencionaba anteriormente. Si antes caminar o divertirme o tomarme un trago o bailar me funcionaba y ahora ya no me funciona, busque ayuda. Si de repente es como que antes dormía 6 horas y todo chill, y ahora resulta que todos los días duermo 8 horas y no me siento descansado, siendo que realmente arrastro a mi humanidad al trabajo, a la casa, de repente me tengo que obligar a salir porque ya no me produce placer, entonces busque ayuda. Cuando de repente me invaden emociones que yo no comprendo, no sé qué es esto, que me desespera, que me pone mal, y de repente es como que, ya se me va a pasar. No, no se le va a pasar. Eso se llama depresión. Y eso necesita poder ponerse en palabras. Necesita un acompañamiento, necesita expresarse. Entonces, eso es lo que necesitamos para cuando buscamos ayuda. Cuando he colocado mi vida en riesgo, de manera, de alguna u otra manera, directa, indirecta, o como le queramos llamar, a la explicación que usted le quiera a su vida, ¿verdad? Y que me avergüenza hablar del tema, me avergüenza tener que admitir que estoy farreando todas las noches o todos los fines de semana para no pensar. Me avergüenza tener que reconocer públicamente que voy al gimnasio para cansarme tanto porque simplemente quiero dormir. Me avergüenza tener que reconocer en voz alta que tal vez le estoy gritando a mis hijos, le estoy gritando a mi familia, le estoy gritando a mis amigos, porque simplemente me siento triste y no puedo más con esta tristeza. Cuando me avergüenza tener que reconocer que de alguna u otra manera ya no puedo más, por favor busque ayuda. Y finalmente cuando simplemente no quiero hablar con nadie, porque cuando no quiero hablar con alguien es cuando más tiene que hablar. Eso es lo que le digo a todos mis pacientes en función de clínica todo el tiempo. Entonces, cuando de alguna u otra manera tenemos todas estas señales, por favor, es momento de buscar ayuda y reconocer que solos no podemos. Diosito hizo las ciencias, e hizo la psicología, la psiquiatría, la neurología y todos los otros estudios, porque confiábamos de que de alguna u otra manera íbamos a estudiar el cerebro y nos íbamos a ayudar unos a otros. Porque de alguna u otra manera el método científico ha evolucionado tanto durante el último centenio que tenemos formas de ayudarlos a todos. Entonces, utilicemos la ciencia para su propósito, que es tener una mejor calidad de vida. Y finalmente, vamos a dar algunas recomendaciones en cuanto a cómo ayudar a alguien que tiene depresión. La persona que tiene depresión no necesita que usted la deje sola, ¿ok? Puede ser que le diga, no, déjame solo, pero no, no tiene que dejarlo solo en ningún momento. Entonces, no se trata simplemente con decir, oye, busca ayuda, que es la cosa más facilita de la vida. Es como que, estás triste, ya busca ayuda, busca un psicólogo. No basta con que la persona no va a buscar terapia porque no es capaz de admitir que tiene un problema. Pero es distinto si usted se sienta con la persona, ok, vamos a buscar la página, vamos a escribir, vamos a llamar juntos, vamos a ver qué es lo que te cuadra de alguna u otra manera para que tengas ayuda y vamos a agendar la sesión juntos para que de alguna u otra manera tengamos un resultado coherente combinado. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, usted realmente está ayudando a alguien a salir de la depresión. Asegúrese de que la persona vaya a terapia. Entonces, cuando usted de alguna u otra manera quiere ayudar a un amigo en depresión, ¿sabes qué? ¿Quieres que vaya contigo a la primera sesión para que esté seguro, para ver que no te pase nada? Acompáñenlo. Así como invertimos una hora en irnos al cine, en tomarnos una cerveza, en ir a recorrer las tiendas, en tomarnos un café, hagamos una práctica común de ayudar a la persona que tenga una mejor salud mental. Acompañe a su amigo a terapia. Casi todos los consultores tienen una sala de espera. Entonces, no hay ningún problema en justamente acompañar a alguien a que se sienta mejor. Y qué lindo es saber que yo regalé una hora de mi tiempo para hacer que alguien estuviera de una mejor manera. La segunda cosa que es necesaria es de que si su amigo, su amiga, su familiar, su pareja, su novio, novia, etcétera, ¿verdad? Va a empezar un tratamiento farmacológico porque es necesario. Los pacientes en depresión tienden mucho a dilatar el inicio del fármaco porque tienen miedo, porque no saben qué van a sentir, porque no saben qué les va a pasar. Y de alguna u otra manera, sí, y hay que reconocer en voz alta, todo tratamiento farmacológico va a tener efectos secundarios.
A algunos les va a doler la cabeza, puede ser de la acidez estomacal, pueden sentirse con mucho sueño, pueden sentir que de alguna u otra manera, pues, algo como que no cuadra, pero hay que saber manejar el efecto secundario y tiene que aprender a conversar con su psiquiatra. Puede ser que tal vez la primera combinatoria de medicamentos sea muy fuerte, muy débil, etcétera, y tenemos que buscar cuál es la combinatoria de fármacos que le van a funcionar a usted. Y el punto no es que si la primera fármaco no me funcionó, todo lo demás no funciona, porque somos expertos en hacer generalizaciones. Si la primera combinatoria de medicamentos no funcionó, dése la oportunidad de buscar un segundo, dése la oportunidad de buscar un tercero. Así como cuando usted va a la tienda, ¿verdad? Y de repente en la primera tienda de ropa no encontró nada que le guste, usted no se queda con la primera tienda. Usted va a la segunda, va a la tercera, va a una cuarta, una quinta, se prueba, va y busca, saca, y le dice a la persona que le saque de la bodega. Esto es igualito, ¿verdad? Con el tema de la depresión. Si el primer fármaco no me funcionó, tengo que buscar un segundo, un tercero, de repente es la mitad de la primera pastilla con la tercera, y así sucesivamente hasta tratar de ver qué es lo que funciona y lo que de alguna u otra manera me va a hacer sentir mejor. Entonces, dése la oportunidad y acompañe a la persona que le gusta en toda esta aventura de ver cómo salimos del cuadro. Y es necesario mencionar que los síntomas, de alguna u otra manera, de los síntomas secundarios, se van a manifestar en un promedio de 15 a 21 días, que es lo que le toma al fármaco quedarse en el cuerpo y hacer una dinámica efectiva para empezar a notar cambios. Es decir, usted no es como que con la primera toma de la pastilla, usted se la tomó y de repente todo el mundo se hizo un color rosado y todo es alegría y colores. No, y así no funciona el medicamento tampoco. Muy probablemente la primera semana no va a percibir nada, pero en la segunda semana se va a dar cuenta que durmió mejor. En la tercera semana se va a dar cuenta que probablemente recuperó el apetito. A la cuarta semana va a poder decirme, por ejemplo, doctor, acabo de verme una película y acabo de reírme como así Sí, de ya te voy a buenamente. decir que no más necesito. Entonces, es necesario que de alguna u otra manera podamos identificar estas pequeñas mejorías que van a partir del tratamiento farmacológico y psicoterapéutico para poder llegar a un resultado. Alguien escribió de Industrial Mexicana F33 en sus distintos episodios, problemas con psicoterapia y la psiquiatría. Entonces, me quedo sin meter 10 veces medicación de 4 años. ¿Cuánto crees que se le da el poca eficacia a mí? Hoy en día tengo muchas tareas después de tantos cambios. Roger, depende mucho en realidad. Si me comentas que has tenido algunos diagnósticos a partir del F33 y tuviste 10 cambios diferentes de medicación, puede ser que de alguna u otra manera, pues la química cerebral, o al menos tu caso particular, requería algún tipo de reajuste a nivel cerebral intenso. Entonces, había que buscar un poco la combinatoria de lo que funcionaba y si ahora ya lograron estabilizarte, pues qué genial, te aplaudo y lo reconozco abiertamente porque es muy complicado tener el valor para poder haber enfrentado tanto acompañamiento y haber sobrevivido a tanto. Así que quiero felicitarte por ello, me agrada mucho que estés de alguna u otra manera que estés mucho más estable y te animo también a que justamente mantengas lo que probablemente ya conoces de tu tratamiento psicológico y psiquiátrico. Entonces, de alguna u otra manera, pues, a continuarlo y que el ejemplo de Roger nos sirva a todos para darnos cuenta de que él tuvo este tipo de lucha y no es la única. He tenido pacientes, de una u otra manera, en la cual, por ejemplo, han pasado por 4 o 5 psicólogos diferentes o han pasado por, de repente, 2, 3 psiquiatras, hasta que de alguna u otra manera logramos canalizarlos en un tratamiento que sea efectivo. Entonces, la búsqueda de herramientas y la búsqueda de profesionales competentes es necesaria. Entonces, no siempre todo profesional es psicólogo, no solamente por el hecho de tener un título, te hace tener la práctica suficiente para poder manejar ese tipo de cuadros. Entonces, así como de repente hay médicos que hacen diagnóstico y no cuadran y nos toca pedir una segunda o una tercera opinión, pasa lo mismo en salud mental. Entonces, si de repente mi psicoterapeuta primero no me da resultado o estoy viendo que no tengo una evolución, yo puedo cambiar de profesional. Yo puedo tratar de buscar otro tipo de ayuda o otro tipo de experto que me ayude a realmente lograr mi objetivo. Así que no tengo que quedarme solamente con la primera opción y tampoco mentirme a mí mismo, que es la parte importante. Decir, es que ya fui a terapia y no funcionó, entonces nada funciona. Mentira. Usted hizo un intento, sí, pero usted puede volver a intentar. Usted puede volver a seguir buscando otro tipo de ayuda, otro tipo de recursos, otro tipo de opiniones. Entonces, no nos mintamos a nosotros mismos diciéndonos que ya lo intentamos, porque podemos seguir haciendo cosas realmente por el cuadro en el que estamos. Siguiente. Para una persona en depresión es horrible,
Es horrible y aquí espero que no sé cuántas personas tengo en sala porque estoy muy concentrado en lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero bueno, creo que hasta cuando me conecté creo que eran como 70, así que voy a tener un número de 60. Que las 60 personas que están aquí y de alguna u otra manera pues tengamos esto claro, es horrible para un paciente en depresión que alguien me pregunte, ¿cómo te sientes hoy? Porque muchas veces ni yo mismo sé cómo me siento. Y cuando usted me pregunta cómo me siento, yo le voy a responder, bien. ¿Por qué? Porque quiero evitarme la pregunta. Entonces, si yo soy un paciente en depresión, lo que menos necesito es que usted me pregunte cómo me siento. Pero en realidad, sí podemos ser atentos con esa persona, ¿verdad? Dándonos cuenta de repente, oye, ¿qué hiciste hoy día? Por ejemplo, como para ver si de repente sigue una rutina estructurada. De repente puedo preguntarle si comió o no comió. Puedo preguntarle, ¿tuviste, de repente has hecho algo divertido esta semana? ¿O quisieras hacer algo divertido esta semana? Entonces puedo cambiar un poco el foco de la pregunta de mi interés personal como ser humano que no es psicólogo, ¿verdad? Y que estoy realmente preocupado por mi amigo, mi amiga, mi familiar, e intentar sondear otros temas que no es directamente el cómo estoy. Porque el cómo estoy para el depresivo es horrible. Y usted y yo, y muchas veces las personas depresivas no quieren convertirse en una carga o en un estorbo para las personas que están a su alrededor. Entonces, obviamente, no voy a hablarte de que estoy triste, pero probablemente si me compras helado y te quedas conmigo al lado, voy a terminar hablando tal vez de que tuve un día horrible. De repente, si no me preguntas cómo estoy, pero me ofreces irme a tu casa, tomar una Coca-Cola y ver una película, probablemente me voy a sentir mucho más seguro a tu lado. Si de repente me invitas a comer porque sabes que comer para mí es difícil en el cuadro en el que me encuentro, te lo voy a agradecer mucho porque te aseguraste de que yo tengo una comida completa en mi estómago sin necesidad de preguntarme si ya comí. Entonces es mucho más bonito y mucho más amable para la persona en depresión invitar a conductas específicas que preguntar si la conducta específica ocurrió o no ocurrió. Y de esa manera me vuelvo mucho más cálido y la persona entra mucho más rápido en confianza. Y finalmente, algo que para mí es muy fundamental es el hecho de aprender a compartir tiempo, no desde lo que yo quiero, porque si fuese lo que yo quiero, créanme lo que lo último que quisiera la persona en depresión es hacer actividades. Pero de alguna u otra manera se trata de hacer lo que la persona está en capacidad de hacer. Si hoy día la persona es capaz de abrirle simplemente la puerta de su casa, y se te encuentra la casa hecha un desorden, no le diga que la casa está sucia. Simplemente entre y comparte. Si la persona simplemente es capaz de de darle vuelta a una funda de papitas, la funda de papitas se transformó en la merienda y es la mejor merienda que hemos compartido juntos. Y listo. No haga las cosas desde usted. Haga las cosas desde lo que la persona en depresión está en capacidad de hacer. Y como lo puse en la diapositiva, a veces simplemente hacer nada por un día también es rico para las dos partes. Yo creo que el hecho de un día estar sin celular y sin simplemente estar en una casa, en un sofá, es suficiente. Y no se me va a acabar el mundo ni a mí, ni a la persona en depresión, simplemente por no hacer nada un día. Entonces, esas eran las cosas que yo quería compartir con ustedes de alguna u otra manera. Igualmente, Francisco creo que ya lo compartió. Estas son mis redes sociales. Si alguien me busca en Instagram, se va a dar cuenta de que no hay mucho contenido. Estamos intentando modificar eso como centro. Pero sí tenemos la oficina, si estamos funcionando, si tenemos igualmente todo el tema de contactos. Y pues cualquier cosa, si alguien quiere tener algún tipo de contacto personal o quiere agendarse una cita o quiere de alguna u otra manera, pues compartir algo un poco más personal, mi número de contacto está listo. Trabajo con otros profesionales también, no solamente como psicólogo, sino también con otros profesionales también. Trabajamos con psiquiatras, con psicoterapeutas, con psicorehabilitadores, etcétera. Entonces tengo todo un equipo humano listo para poderlos ayudar en caso de que sea necesario, si es que alguno de ustedes lo considera necesario. Bien, veo que hay algunos comentarios en el chat. No sé de repente si Francisco o si alguien tiene algún tipo de comentario que podamos hacer como para conversar un poco, porque vi en el chat que hay algunas cosas. Sí, Eh, sí, Marco. Bueno, más que nada comentarios positivos, realmente excelente. Nos ha sacado realmente de algunas dudas que hemos tenido sobre el preconcepto que tenemos de lo que es la depresión, la automedicación para la depresión. Y más que nada, bueno, tenemos de Mireya Coyaguazo, qué difícil superar cuando la persona con quien compartes el día a día te dijo, te corté las alas y nunca más volverás a volar. Fuerte. Un comentario de ella. Sí, Carmen Sandoya nos dice, signo de la depresión, en signo de la depresión, ¿qué pasa si uno se da cuenta que ya presenta dos de ellos?
Mi recomendación, le respondo primero a Mireia y luego a Carmen. Eh, de alguna u otra manera, es muy fuerte cuando la persona con la que compartimos nuestro día a día, pues, tiene estos mensajes que nos desalientan, que no nos motivan y que nos limitan un poco, ¿verdad? Pero algo que le quisiera decir a Mireia directamente es, nunca es tarde para volver a intentar. Yo soy el vivo ejemplo de que intenté muchas veces salir adelante en algunos proyectos y pues creo que todos en algún momento hemos tenido malos días, cosas que no nos salen y lo seguimos intentando. Y así sucesivamente se trata justamente de que nunca hay edad ni límite para intentarlo. Si queremos volar, lo único que nos detiene es nosotros mismos. Y frente a eso, hay muchas formas de buscar ayuda muy diferentes y pues los profesionales, vuelvo y repito, siempre vamos a estar listos para ayudarlos en sus proyectos personales de vida. En cuanto al aporte de Carmen, ¿qué pasa si ya me di cuenta que tengo dos signos de depresión? Sería interesante porque pueda tener una valoración profesional para ver si son señales de alarma o si basta simplemente con hacer reajustes básicos. La presencia de signos de depresión no me hace realmente un depresivo. Tengo que colocar en un cierto contexto para poder determinar si de repente son problemas cotidianos de la vida que de repente estoy pasando y pues que se me hace difícil de manejarlos, quiero conversarlos con alguien o ventearlos, o que de repente sí necesito un acompañamiento un poco más específico y pues qué bueno poderlo detectar a tiempo y poder evitar llegar a un cuadro que es terrible. Betty tiene la mano levantada, no sé si le damos paso a Betty, Francisco. Sí, sí, Betty, por favor. Sí, Genial. Betty, por favor. Sí, muy buenas noches. Primeramente, muchas gracias. Estaba muy interesante. Y mi pregunta es, por ejemplo, una persona que puede sufrir de cuadros de ansiedad, en sí es depresivo, ya viene a ser depresivo o No, simplemente se queda en eso. no. Cuando una persona tiene un cuadro de ansiedad no es igual a tener depresión. Eso quiero dejarlo muy, muy claro. La ansiedad es un trastorno y la depresión es otro trastorno. Y en ciertos casos, ambas cosas se pueden presentar. Pero uno es un tema y otro es otro tema. En el caso de los cuadros de ansiedad, lo que habría que identificar realmente, y esa es la pericia clínica que tiene que haber, es si esos cuadros de ansiedad son específicamente eso, solamente cuadros de ansiedad, o si estamos ya hablando de una ansiedad convertida en trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, eso es un poco la diferencia, porque para ambas cosas el tratamiento es similar, pero no es igual. Entonces, habría que determinar qué es lo que está presente para poder dar el acompañamiento respectivo. Pero la ansiedad no es igual a la depresión. Ah, ya. Me refiero, por ejemplo, cuando los cuadros de ansiedad se han vuelto como que muy recurrentes y ya no tanto con un motivo específico, como que al inicio sí había algo que le desembocaba, pero al pasar el tiempo como que se vuelve más recurrente y ya no hay tanto un motivo, sino que simplemente aparece. Perfecto, Betty. En ese caso, le recomendaría en realidad que pudiera tener algún tipo de valoración profesional para poder llegar un poco a identificar cuál es el problema de fondo y de esa manera que usted pueda tener un direccionamiento claro en relación a la situación que está presentando. Muchas gracias. Genial. Gracias, Betty. Sí. Catherine González. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Me encantó su ponencia el día de hoy, por lo que quería hacerle una pregunta, más que todo. Yo tengo un hermano que yo he visto bastante depresivo de su parte, siempre está publicando cosas tristes, de que se quiere suicidar, que es mejor para el mundo que no esté y tantas cosas así. Cosa que yo le he dicho a mi mamá, mami, préstele atención porque, ok, usted dice que él no es un adicto al alcohol, pero él se desfoga por ese lado. Le digo, mami, préstela. Mi mamá dice, no, mi hijo no es un drogadicto. O sea, para ella no está mal. Y yo le digo, pero mami, solo llevémosle y que el profesional vea si es que realmente necesita ayuda o no. Pero no hay esa ayuda por parte de, ¿cómo se podría ayudarle a esta persona? Porque él solo no quiere ir. Bien, en ese caso, si de alguna u otra manera las familias a veces pueden ser los primeros impedimentos justamente en la búsqueda de ayuda por esas creencias irracionales que se tiene al tener que de alguna u otra manera acercarse a un problema, ¿verdad? Entonces, cosas que de alguna u otra manera se pueden realizar. Una, podemos llevar información, podemos llevar material impreso para que las personas puedan identificar por sí mismas de que es un problema y de que de alguna u otra manera pues hay ciertas señales o síntomas.
Otra alternativa es de que como un núcleo familiar no vayan ni uno ni dos, sino que vayan todos, y de esa manera pues la persona se puede sentir un poco acompañada y que sean los profesionales los que permitan tener ese direccionamiento o esa valoración y que puedan dar esas explicaciones que son muy necesarias para poder afrontar o de alguna u otra manera acarrear el cuadro como tal. Ah, Una tercera alternativa que pudiera ser plantear es, en algunas ocasiones, de forma terapéutica, no es muy común, pero eso se hace, es de que la persona que no es un problema se declare como un problema y le pide a la persona que sí tiene que ser ayudada que la acompañe porque ella está mal. Entonces, luego se hace un giro de acciones para poder dar, obviamente, que la persona que evidentemente no tiene un problema no lo tiene, pero la persona que sí es un problema, evidentemente se quede dentro del tratamiento. Entonces, no es es un giro que no es que se hace muy específicamente, pero de alguna u otra manera será un tercer escenario. ok, muchas gracias. Otra cosita quería comentar. Por ejemplo, ¿qué se podría hacer? Bueno, yo he ido con psicólogos por varios años y yo cambié de psicólogo, bueno, me cambiaron de psicólogo porque mi antiguo psicólogo se fue a otra ciudad y me dejaron un nuevo psicólogo, y el cual, este psicólogo yo iba y siempre yo iba, me sentaba y me decía, bueno, el día de hoy, ¿a qué ha venido? Y yo, ok, yo estoy viniendo por algo, entonces, o a veces me dice, ¿cómo está? Y es como que esas preguntas es como que me hace victimizar, o no sé, entonces no sé cómo se podría ir, yo ya no he ido a un psicólogo ya por 2 meses, porque no me gusta esa actitud. ¿Cómo se Ujú. podría hacerlo? Lo que ocurre, Catherine, es de que cada psicólogo, o sea, no todos los psicólogos son iguales y cada psicólogo tiene un estilo diferente. Es muy probable que usted haya tenido una experiencia con un psicólogo de corte psicoanalista que de alguna u otra manera pues tiene ese tipo de comportamientos, ¿no? Pero por otro lado, le recomendaría que cuando usted consulte con un psicólogo le pregunte la orientación terapéutica y en este caso le recomendaría un psicólogo de corte cognitivo-conductual que suelen ser un poco más amables y un poco más empáticos en cuanto al abordaje. Bien, hay muchas preguntas en el chat según lo que Sí, estuve viendo. ajá. Entonces vamos a hacer una pausa, Catherine, así que vamos a darle paso a las preguntas del chat. Sí, justo ¿Se puede? Emilia. hay una pregunta que se repite 2 veces, Ajá, tanto de Paulina como María Cristina, que preguntan si se ajá. puede poner fin a la ansiedad social sin terapia. No. Que fui a, fui a una, pero no me agradó, entonces traté de superarlo sola y creo que estoy bien. A ver, en el tema con la ansiedad social, para poner un contexto público claro, la ansiedad social es el trastorno en el cual, o la condición clínica en la cual yo siento ansiedad por estar rodeado de personas o por estar en situaciones sociales. ¿Hay forma de superarlo de manera autónoma? Sí, puede ser que se hayan podido manejar un poco ciertos estímulos, ciertos contextos, ciertas situaciones, pero siempre va a ser interesante que de alguna u otra manera pueda tener un tipo de valoración, simplemente para asegurarnos que el reajuste ha sido correcto, porque lo que puede pasar es de que en realidad no es que corregimos el problema, sino que simplemente nos volvimos apáticos a ciertos estímulos. Entonces no es lo mismo simplemente de repente como que ya no me afecte a realmente haberlo resuelto. Una cosa diferente es como que yo me muestre, ¿cuál es el término correcto? Em, eh, no es sosegado, es se me fue la palabra, ya me voy a acordar. Subsumido, pero va por ahí. Un poco como que yo me haya subsumido al estímulo, a que yo realmente haya sabido cómo desarrollar estrategias correctas para que eso no me haya vuelto a ocurrir. Entonces, mi recomendación sería a María Cristina, y en este caso para Paulina Alejandro también, de que se podrá consultar este tipo de cosas. Natividad nos preguntan qué pasó si por más que quiera escapar de la persona que amé y ahora me doy cuenta que a mí se me siempre mucho daño y lo sigue haciendo, pero yo quiero escapar, liberar de eso, no me deja, no puedo y no sé qué hacer e incluso he pensado muchas cosas malas, pero la verdad me detengo por mis hijos. Natividad, mi recomendación es de que pueda buscar ayuda psicoterapéutica de alguna u otra manera y que pueda hablar justamente al respecto para poder entender cuál es la situación en este caso con su relación personal o con lo que no se está superando correctamente porque puede haber tal vez algún tipo de afecto no resuelto que se tengan que poder de alguna u otra manera dar algún tipo de acompañamiento. ¿Qué exámenes se Carolina deben Quiroz. realizar? Sí, ¿Levantó la mano? No, Sí. sí, Carolina Quiroz pregunta, ¿qué exámenes se deben realizar para descartar que las causas de la depresión sean biológicas? Bien, esa es una excelente pregunta. Muy bien.
¿Por qué esa pregunta es excelente? Porque de alguna u otra manera hay ciertas condiciones biológicas que, por ejemplo, sí nos podrían poner en un estado depresivo de manera un poco natural, por poner una situación. Voy a poner un ejemplo de eso. Ciertos problemas con la tiroides que me modifican en este caso el metabolismo tienen efectos sobre el estado de ánimo. El síndrome premenstrual en ciertas mujeres por el tema hormonal también pueden colocar una situación en la cual yo puedo sentirme muy triste como que previo a mi periodo menstrual y que el mundo se me vuelve muy caótico, ¿verdad? Y me pongo como que muy emotiva y eso pues puede ser también una causa biológica. Puede ser también de que, por ejemplo, haya alguna zona del cerebro que no esté funcionando correctamente o que no esté segregando la cantidad de hormonas suficientes. Entonces, ¿cómo de alguna u otra manera y en qué momento buscamos que la depresión sea de origen biológico? En primer lugar, cuando las causas psicológicas no justifican o no permiten explicar el tema de la sensación de tristeza. Por ejemplo, si su vida está correctamente bien y todo funciona correctamente bien y no hay ningún tipo de carencia o evento que nos haga llamar la atención, empezamos a sospechar de que tal vez el cerebro no esté funcionando adecuadamente. Entonces, el psicólogo clínico le va a solicitar a usted que una derivación, en este caso con psiquiatría o con neurología, para que sean los profesionales en medicina quienes manden los exámenes. ¿Qué exámenes pueden recomendar? Pueden recomendar desde un mapeo hormonal hasta un examen de neuroimagen, que puede ser una resonancia, una tomografía, en función de lo que el médico considere necesario como para poder determinar si hay un origen biológico de la depresión. Quiero dejar muy claro de que no hay un origen claro de la depresión. La depresión tiene un origen polifactorial. Normalmente se combinan problemas sociales con problemas personales e incluso en algunos casos problemas biológicos. Pero no es como que, porque algo en mi cerebro funciona mal, tengo depresión. O porque hay ese único factor, tengo depresión. Entonces, normalmente siempre se suman algunos factores que hacen que yo llegue a este cuadro. Entonces, no es una relación causa-efecto. Pueden ser muchas causas que me provocan este cierto efecto. Por eso hablamos de policausal. Bien, diapositivas, Sí, diapositivas. Y listo. sí, esas ¿Alguien más serían alguna todas. pregunta? No, creo que esas son todas las preguntas que se han hecho hasta el momento. Genial. Bueno, se recuerda a todos los asistentes a esta ponencia con el psicólogo clínico Marco Moscoso que la charla, la ponencia va a quedar grabada en YouTube, en nuestra cuenta UTPL Daily. Tenemos también Instagram, Facebook, e informarles también que nos va a acompañar nuevamente en una ponencia en próximas fechas. Estén atentos a las redes. He puesto también en el chat Zoom, donde pueden ver más de Marco, la página de Instagram, como puede publicarse, él está en Guayaquil. Y pues nada, simplemente decirles a todos, si tienen algún problema, háblenlo, no se callen. Siempre es bueno hablar. Este espacio de desarrollo personal fue creado incluso para poder salir de todas las dudas, todas las interrogantes que tenemos. Muchos vamos a empezar exámenes, muchos somos nuevos en la universidad, puede eso también acarrear algunas especie de preocupaciones. Por eso Emilia y yo nos hemos preocupado de abrir este espacio con un especialista. ¿Alguna pregunta de las personas que están conectadas? Hacen la manito. Aprovechemos que nos quedan unos minutos hoy de conversación. Sí, bueno, Debería, nos dice Doménica Zambrano. Ajá. Sí, dile, Emilia. Bueno, no, deberían realizar una ponencia sobre autolesión y suicidio, cómo prevenirlo. Ese es el comentario. Sería bueno. Sí. Gracias, Encantadísimos. Carla. Muchas gracias. Igual, creo Podríamos que hacerlo sin problema. comentarte, Marco, que en Facebook todo el mundo está muy agradecido y felicitándote por la excelente ponencia. Gracias. Sí. Gracias a todos. Sí, bueno, Para las personas que nos han estado compartiendo, pues para mí es un placer de alguna u otra manera compartir ciertas cosas que uno va aprendiendo y pues simplemente se trata de eso, ¿no? Ser mejores personas para hacer de ese mundo un mejor lugar. Entonces, si las 97 personas que están en sala Zoom y todas las personas que nos están viendo desde Facebook Live pueden de alguna u otra manera cambiar la actitud o cambiar un poco la forma de pensar en cuanto a salud mental, hemos hecho un gran trabajo esta noche. Entonces, de eso se trata, de que justamente podamos transformar vidas, que podamos transformar espacios, que podamos de alguna u otra manera dar más de nosotros y hacer de ese mundo un mejor mundo para todos. listo, pues entonces, sin más que podamos decir, ya hemos puesto también el link de asistencia por el cual se va a gestionar los certificados.
Marco, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un honor. Esperemos repetirlo pronto. Emilia, muchísimas gracias también por absolutamente todo. Gracias a ustedes, chicos, por la Queda invitación. el chat. Sí. Listo, pues entonces llenen por favor la asistencia y nos estaremos viendo en próximas ponencias. El día jueves tenemos una sobre lo que es B1, que es el examen de inglés, que es normativo como uno de los requisitos para graduarse al final. Entonces, quienes deseen, se va a estar también publicando en las redes toda la información. Sí. Listo, Mireya Coyaguazo, excelente, doctor Marco, espero muy pronto volver a escuchar otra experiencia. Sí, hay, La invitación está hecha. sí, no, hay, ¿cómo se llama? Una chica que pregunta, ya el jurado, ¿qué estrategia recomiendas desde tu punto de vista profesional? Pero estrategia para qué. Yo siempre me imagino que es para, para la Bueno, para el tema depresión. para la depresión. Ok. En primer lugar, algo que me gusta mucho recomendar a mis pacientes es una estrategia muy básica que se llama estrategia de encadenamiento. ¿Cómo funciona el encadenamiento? Cuando una persona está en depresión, por lo general, de alguna u otra manera, pues tiende a dejar muchas conductas de lado y pues la persona tiende mucho a descuidarse. Entonces, el encadenamiento, ¿cómo funciona? Hacer conductas pequeñas para poder hacer conductas grandes. Entonces, por ejemplo, durante una semana completa, lo que nos vamos a enfocar estrictamente, por ejemplo, es a cuidado personal. Con que usted se levante, se lave los dientes, tome una ducha y coma, es suficiente. Semana siguiente, mantenemos las conductas de la semana 1 y encadenamos la siguiente, que por ejemplo puede ser salir a la tienda del barrio a hacer una compra. La semana siguiente, encadenamos el cuidado personal, ya podemos seguir un poco y seguimos encadenando conductas de manera tal de que tenemos control y ganamos un poco más de seguridad en las acciones que realizamos. Entonces, esa sería una muy poderosa primera estrategia. Y otra segunda estrategia, desde mi punto de vista profesional, podría ser de manera progresiva tratar de hacer una actividad que nos genere un poco de que nos debería generar placer por la actividad per se. Por ejemplo, salir a caminar. Salir a caminar de forma natural hace que el cuerpo secrete endorfinas y secrete un poco de serotonina. Bailar, ¿verdad? También tiene el mismo efecto. Comer chocolate negro, chocolate amargo, no el chocolate dulce de cacao, sino el chocolate negro amargo, el del 67% en adelante, tiene el efecto justamente de que ese tipo de chocolate libera endorfinas de placer y es un alimento muy natural. Un poquito, un sabor extraño, pero me va a hacer sentir bien de forma natural. Entonces, ese tipo de cosas que pueden sonar chistosas, pero que son básicas, pueden justamente ser uno de los primeros motores para poco a poco reencadenarme y reasirme en lo que tengo que hacer. Y buscar ayuda. Listo, Yael te agradece mucho por la respuesta y pues nada, damos por terminada esta ponencia. Marco, muchísimas gracias nuevamente, honrados por tu presencia acá. En serio. Muchas gracias y gracias pues, Francisco nos también. esperamos en próxima. Sí, muchas Gracias, gracias Emilia. Chao a todos, cuídense mucho. y una linda noche con todos y todas. Igualmente. Hasta luego.